Hermanos, vamos a dar principio a la predicación de esta mañana. Les pido que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 69, versículo 10. Libro de los Salmos, capítulo 69, versículo 10. Libro de los Salmos, capítulo 69, versículo 10. Doy lectura, hermanos, así dice la palabra de Dios. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Lo vuelvo a leer. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Hagamos una oración, hermanos. Padre, yo pongo todo en tus manos en esta mañana, Señor. Pongo este mensaje en tus manos. Háblanos tú, por favor, a través de tu palabra. Te lo ruego, te lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Son muy fuertes las palabras del salmista David. Son muy profundas. Nos dicen mucho. Nos muestran muchas cosas. Nos enseñan muchas cosas. Lloré afligiendo con ayuno mi alma. El salmista David, hermanos, era un hombre que conocía el ayuno y la oración. No teóricamente, no intelectualmente, no cerebralmente, sino mucho más que eso, la vivencia. Él practicaba continuamente el ayuno y la oración. Era un hombre muy ocupado, pues era el rey de Israel. Y a pesar de que era el rey de Israel, él se daba tiempo para ayunar y para orar. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad, ante cualquier lucha, ante cualquier ataque, ante cualquier tempestad, ante peligros, ante temores, ante retos, ante batallas, él sabía que el secreto estaba en el ayuno y la oración. Llama la atención este pasaje porque nos enumera todo el capítulo. Se dedica a enumerar por qué él hacía del ayuno y la oración una práctica continua, una forma de vida, una manera de vivir. Dice versículo 1, de ahí del Salmo 69, verso 1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Es impresionante el sentido poético, el sentido figurativo que expresa el salmista David. Nos está mostrando, nos está hablando de cómo se sentía, de qué era lo que estaba pasando en él, qué era lo que estaba viviendo. Se sentía como en un callejón sin salida, asfixiado, ahogándose, desesperado por las tormentas, por los problemas, por las luchas, por los ataques. Y al estar en esa condición, dice, afligí con ayuno mi alma. Afligí con ayuno mi alma. ¿Por qué dice esto? A simple vista, no alcanzamos a entender por qué dice afligí con ayuno mi alma. La idea es que ante lo que estaba enfrentando, lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, lo que estaba experimentando, su carne quería sobreponerse, exaltarse, su carne quería gobernar. Y al darse cuenta que su carne estaba tomando ventaja, al darse cuenta que su carne se estaba fortaleciendo, al darse cuenta que su carne se estaba sobreponiendo, se metió a ayunar para afligir su alma, para humillarse, en otras palabras, para mantenerse humilde, sujeto a la palabra de Dios, sujeto a Dios, sometido a Dios. Interesante, impresionante lo que David dice. Impresionante lo que David hacía cuando sentía, cuando veía, cuando se daba cuenta que su carne se estaba sobreponiendo, se estaba exaltando, se estaba fortaleciendo. Se metía a ayunar, se metía a orar. Hermanos y hermanas, ¿qué haces tú cuando detectas, cuando te das cuenta que tu carne está gobernando tu vida, que tu carne está tomando control de ti, que tu carne
se está sobreponiendo, que tu carne se está exaltando, que estás viviendo conforme a la carne. ¿Qué haces tú? No es el momento propicio, adecuado para meterte a ayunar, para adquirir de Dios humildad, para adquirir de Dios un espíritu afable, un espíritu tierno, un espíritu humilde, a fin de que tu carne sea sometida y sea vencida y sea derrotada. Afligí con ayuno mi alma, decía. ¿Por qué más ayunaba? Dice el verso 4. El versículo 4 dice el salmista David: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Otra cosa que llevaba a ayunar y a orar a David es que veía a sus enemigos fortalecidos, unidos. Veía cómo sus enemigos cada vez se multiplicaban más. Y eso lo llevó a ayunar y a orar. Él está hablando aquí en un sentido literal, pero su aplicación es espiritual. Espiritualmente hablando, hermanos y hermanas, pareciera que todos los días se multiplican tus enemigos, empezando con tu propia carne, el mundo con sus pasiones y deseos, tu egoísmo, tu altivez, tu soberbia, tu orgullo, enemigos de tu alma. Cada día se fortalecen, se multiplican. El mismo diablo que viene contra ti, los demonios, el mundo con todo y sus placeres, tal vez la avaricia, la codicia, el materialismo, enemigos de tu alma, te están acechando o ya han tomado control de tu voluntad. Ya son ellos los que gobiernan tu vida. David, cuando se dio cuenta que sus enemigos se habían multiplicado y fortalecido, se metió a orar y a ayunar. Los enemigos te acechan, los enemigos de tu alma te acechan, hermano, hermana. Entonces es tiempo de que te metas a orar y a ayunar, para que tus enemigos sean derrotados, sean vencidos, y tu alma, tu ser interior, tu relación con Dios, tu búsqueda de Dios, sea fortalecido. Versículo 5. Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. Había cosas en él. David no se engañaba a sí mismo, y sabía que a Dios tampoco se le puede engañar. Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. Las veces que había cedido al pecado, que había sido vencido por el pecado, actuando insensatamente, actuando neciamente, actuando torpemente, todo eso lo llevaba al ayuno y a la oración. Él no quería seguir igual. No quería el camino del pecado, seguir viviendo como un insensato. Hermana, hermano, ¿hay pecado en tu vida? ¿Has actuado tú también insensatamente? Estás obligado a ayunar y a orar. ¿Estás en el camino del pecado? ¿Estás en el camino de la maldad? ¿Las cosas no están bien en tu vida? ¿Por qué no te metes a ayunar y a orar? David lo hizo y por eso llegó bien hasta el final. Venció. Versículo 6 dice: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. ¿Por qué se metía a ayunar y a orar David? Porque él no quería hacer tropiezo a sus hermanos, a sus hermanas. Él no quería ser causa de tropiezo a sus hermanos en la fe, a sus hermanas en la fe. A él le preocupaba mucho eso. Llegar a ser de tropiezo, a llegar a ser de mal testimonio, llegar a ser de mal ejemplo a los demás, a los que le rodeaban. Y por eso se metía a ayunar y a orar. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿te preocupa el testimonio? ¿Te preocupa el buen testimonio a tus hermanos, a tus hermanas? ¿Te preocupa el buen ejemplo a tus hermanos y a tus hermanas? ¿A la congregación, a la iglesia? ¿O no te importa? ¿No te importa si eres piedra de tropiezo? ¿No te importa si eres de mal ejemplo? ¿No te importa si por tu culpa alguien se tropieza, alguien se desanima, alguien se pierde? Oh, eso lo llevó a ayunar y a orar. Lo llevó a ayunar y a orar, a buscar a Dios. Y sigue enumerando razones del por qué ayunaba, del por qué oraba, del por qué hizo del ayuno una práctica continua, del por qué hizo del ayuno y la oración
parte de su vida, parte de su formación, parte de su forma de vivir. Y cuando él dejó de ayunar y de orar, el diablo lo hizo pedazos. El pecado hizo estragos en su vida y en la vida de su familia. Hermanos y hermanas, si tú no haces del ayuno parte de tu vida, si tú no haces del ayuno y la oración parte de tu forma de vivir, si tú no haces del ayuno y la oración parte de una disciplina en ti, no hay manera en que venzas al diablo, no hay manera en que venzas al mundo, no hay manera en que venzas la carne, no hay, en tus fuerzas no puedes. Vas a ser un religioso nada más, con mucho conocimiento, con mucha letra, pero seco espiritualmente, vacío espiritualmente, sin la gracia y el poder de Dios en tu vida, sin la unción del Espíritu. ¿Cuántos cristianos, cuántas cristianas, cuántos hermanos y hermanas, cuando practicaron el ayuno y la oración en abundancia, experimentaron la presencia de Dios en sus vidas, experimentaron el poder de Dios en sus vidas, experimentaron la gracia y el poder de Dios en sus vidas? Pero hace tiempo que descuidaron el ayuno y la oración, desecharon el ayuno y la oración, menguaron completamente en el ayuno y la oración, descuidaron el ayuno y la oración. Pero mírate cómo estás ahora, pero mírate cómo está tu alma. Estás seco, estás hueco, estás vacío, no hay fruto en tu vida. Porque aquello que tiempo atrás te llevó a ser de mucha bendición, de mucha utilidad en el reino, lo desechaste en tu vida, lo desechaste de tu vida, el ayuno y la oración. Y hoy solo estás con el molde, hoy estás lleno de conocimiento, de letra, y cada día te documentas más, estudias más, te preparas más. Hoy sabes más que antes, hoy conoces más que antes de las cosas de Dios, de teología, de hermenéutica, de escatología, de apologética tal vez. Pero hoy tu vida está más seca, más hueca, más vacía. Antes tenías poco conocimiento, pero al buscar mucho a Dios en ayuno y oración, tenías efectividad. Había efectividad en lo que hacías. Estaba Dios contigo, estaba la gracia de Dios en tu vida. Te respaldaba Dios, porque tú afligías cada día tu alma con ayuno y oración. Te humillabas ante Dios, pero despreciaste el ayuno y la oración, descuidaste el ayuno y la oración, y ve cómo estás ahora. Cuando David descuidó el ayuno y la oración, el pecado llegó y lo hizo pedazos. El pecado llegó y hizo estragos en su vida. El diablo lo hizo añicos. Triste, terrible, descuidar el ayuno y la oración. Triste menospreciar el ayuno y la oración. ¿Por qué más nosotros debemos ayunar? ¿Por qué otras cosas debemos ayunar? Ahí en Jueces 6:13, Jueces capítulo 6, versículo 13. Jueces 6:13. Jueces 6:13. Dice así: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Había una preocupación terrible, espantosa en Gedeón. Había una angustia, pero había hambre en él. ¿De qué? ¿De qué había hambre? ¿De qué tenía hambre Gedeón? ¿De qué tenía sed? ¿Qué era lo que lo tenía inquieto? ¿Cuál era la razón de su angustia, de su dolor, de su tristeza? Que ya no veía los milagros. No veía los milagros de Dios. Lo que antes había hecho Dios con ellos, ahora solo eran recuerdos. Lo que antes había hecho Dios con ellos, cosas gloriosas, maravillosas, preciosas, impresionantes, ahora solo eran recuerdos. Ahora solo era historia. Ahora solo era letra. Ahora solo era comentarios. Ellos ya no estaban viendo a Dios. Gedeón se decidió a buscar a Dios. No dice la Biblia que él haya ayunado y orado. Seguramente lo hizo, porque es imposible que alguien esté en angustia, esté en dolor, esté en tristeza, esté preocupado, esté agobiado, esté con una carga del Espíritu y no se meta a ayunar y a orar. Es imposible. Cuando hay una carga del Espíritu,
El Espíritu mismo te va a llevar a encerrarte con Dios en ayuno y oración. Gedeón vio el poder de Dios. Lo deseó, lo buscó y lo vio. Fue causa de su dolor, de su tristeza, de su angustia. Ya no ver el poder de Dios, ya no estar viendo los milagros de Dios, las maravillas de Dios. Y lo buscó en intenso clamor y seguramente con muchos ayunos. Y Dios le respondió. Él volvió a ver las maravillas de Dios. Él volvió a ver el poder de Dios. Él volvió a ver la manifestación del poder de Dios en el pueblo. Oh, hermanos y hermanas, una de las cosas por las cuales debemos ayunar fervientemente y orar es para que vuelvan a suceder milagros. Que veamos las maravillas de Dios, los milagros de Dios, los hechos gloriosos de Dios, el poder de Dios en operación. La triste realidad, lo triste de estos tiempos es que por donde quiera dicen las personas que suceden milagros. La realidad es que muchos de los milagros que dicen que ocurre son milagros imaginarios, son emociones, fantasías, ilusiones, sentimientos, son milagros irreales. Esa es la verdad. En muchos lugares Dios no se está manifestando. Y Dios no se está manifestando porque el pueblo, los hermanos y las hermanas, los cristianos y las cristianas, no están en la actitud en que estuvo Gedeón al ver la escasez espiritual, la miseria espiritual, la derrota espiritual. Y por lo tanto, no están humillados ante Dios rogando y suplicando. Señor, queremos ver tus maravillas. Queremos ver milagros. Queremos ver genuinas convicciones de pecado. No convicciones de pecado imaginarios. No convicciones de pecado fantasiosas, emocionistas, sentimentalistas, irreales. Queremos ver convicciones de pecado del Espíritu, reales, verdaderos. Queremos ver conversiones gloriosas, salvaciones gloriosas, liberaciones, restauraciones, sanidad. ¿Quién está clamando para que el poder de Dios se haga manifiesto? ¿Quién está clamando para que Dios manifieste sus maravillas entre su pueblo? ¿Quién está clamando para que Dios haga milagros entre su pueblo? ¿Quién está viendo la miseria espiritual? Oh, muchos hermanos y hermanas, cristianos y cristianas, se conforman con la letra, con el mucho estudio bíblico teológico. Pero ¿dónde está el poder de Dios? Muchos hermanos, es admirable su conocimiento teológico es admirable. Pero ¿dónde está el poder de Dios en sus vidas? Hay iglesias que conocen mucho, que saben mucho. Hay iglesias cuyos ministros, cuyos pastores, cuyos líderes es enseñar a la iglesia, cimentarlos en la doctrina, en la palabra de Dios, y los llenan de conocimiento las mentes, los cerebros de sus congregantes. Saben mucho, conocen mucho, estudian mucho, investigan mucho. Están sedientos y hambrientos de conocimiento, de letra, pero no están sedientos y hambrientos por ver a Dios de verdad, ver el poder de Dios, las maravillas de Dios. Milagros de convicción de pecado, maravillas de convicción de pecado, milagros de conversión, maravillas de conversión, milagros de salvación, milagros de restauración, milagros de sanidad. Dios es un Dios real, Dios es un Dios verdadero. Muchos hermanos y hermanas, después de todo el conocimiento que tienen, después de toda la letra que saben, después de que sus cerebros están llenos de conocimiento de letra, están tibios, son mundanos, son impíos, son esclavos de la carne, esclavos del pecado. Realmente no son libres, porque no está Dios, porque hay una ausencia de búsqueda de Dios, porque han despreciado el ayuno y la oración. No están buscando a Dios. ¿Cuántas denominaciones poco hablarán del ayuno y la oración? Denominaciones, y especialmente las denominaciones conservadoras, las denominaciones tradicionales, las denominaciones que llevan años, siglos,
de haberse fundado, siglos de haberse fundado, poco llaman al pueblo a ayunar y a orar. Si hay algo por el cual debemos ayunar y orar es para que sucedan milagros, para que se manifieste el poder de Dios, para que sucedan maravillas en el pueblo de Dios. ¿Por qué otra cosa debemos ayunar? Mateo 17, 14 al 21. Evangelio de Mateo 17, 14 al 21. Mateo 17, del 14 al 21. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y en Marcos entra un poquito más en detalle sobre este evento, pero en ambos, tanto Mateo como Marcos terminan diciendo que Jesús dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. El caso era terrible. El caso que esta familia estaba viviendo, que este padre de familia estaba viviendo con su hijo, con su familia, era un caso perdido, era un caso desahuciado, era un caso terrible, por demás lamentable, triste. Y ante los ojos humanos no había nada que hacer. La religión no podía hacer nada. El fariseísmo, los escribas, los saduceos, los herodianos, ninguna religión podía hacer nada por ellos. Ni siquiera los propios discípulos de Cristo podían hacer nada por este muchacho, por este joven, atormentado por un demonio. ¿Quién echó fuera ese demonio? ¿Quién sanó a ese muchacho? Jesús. Jesús. Él es la respuesta. Pero Jesús les da la clave. Es impresionante cómo Jesús les da la clave. Jesús les dijo: ustedes sí pudieron haberlo ayudado. Ustedes sí pudieron haber hecho algo por este joven. Ustedes sí podían. ¿En qué fallaron los discípulos? ¿Por qué no pudieron al final de cuentas? Aunque tuvieron la oportunidad de hacer algo, ¿por qué no pudieron hacerlo? Jesús les dice: porque ustedes han descuidado el ayuno y la oración. Sencillamente por eso. Anteriormente en el verso 20 les dice: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Les dice: porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué era lo que en realidad les estaba diciendo Jesús? Que el ayuno y la oración va a fortalecer tu fe. El ayuno y la oración va a aumentar tu fe. El ayuno y la oración va a hacer que tu fe crezca. El ayuno y la oración. Y va a hacer que el poder de Dios se manifieste. Y van a suceder milagros. Milagros de liberación. Los demonios van a ser echados fuera. Las personas van a ser libres. Porque hay un cristiano, porque hay una cristiana que está ayunando y orando. Jesús claramente les dijo: si tan solamente ustedes ayunaran y oraran, ustedes hubieran echado fuera a ese demonio. Ustedes hubieran hecho algo por este muchacho. Lo hubieran ayudado bien. Pero ante la falta de ayuno y oración, no se pudo hacer nada. Hermanos y hermanas, esto es trágico, esto es terrible. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Hay mucha necesidad. Si tan solamente los hermanos y las hermanas, los cristianos y las cristianas, practicaran el ayuno y la oración, cuánto bien le harían a muchas personas. En gran necesidad. Muchos están pensando en el suicidio. Muchos están al borde del suicidio.
Pero si el pueblo de Dios descuide el ayuno y la oración, no va a poder hacer nada por la gente que está al borde de la muerte, al borde del infierno. En tus fuerzas no vas a poder hacer nada. En tus fuerzas no vas a poder hacer nada. Todo es en el poder de Dios. Tal vez tienes compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, tus jefes, tu supervisor, están en gran necesidad espiritual, moral, familiar, tienen muchos problemas en casa. Pero si tú no buscas a Dios en ayuno y oración, no vas a poder hacer nada por ellos. No vas a poder hacer nada por ellos. Jesucristo dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Hermanos y hermanas, hay cosas que no van a pasar, al menos que te pongas a ayunar y a orar. Hermanos y hermanas, hay cosas que no van a suceder, aunque lo quieras, aunque lo desees, al menos que te pongas a ayunar y a orar. Hermanos y hermanas, hay problemas que no se van a resolver, al menos que te pongas en ayuno y oración. Hermanos y hermanas, hay milagros que nunca van a suceder. Muchos de ustedes están necesitados de un milagro, pero ese milagro no va a suceder, no va a pasar, no va a llegar, al menos que te metas a ayunar y a orar. Hay conversiones que jamás se van a dar. Hay salvaciones que jamás van a suceder, al menos que te metas a ayunar y a orar. Hermanos y hermanas, tal vez en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, hay cosas que ya no se puede hacer nada por ellas. Hay cosas irresolvibles, hay cosas irremediables, al menos que te metas a ayunar y a orar. Al menos que te metas a ayunar y a orar. Cristo lo dijo claramente. Este género no sale sino con oración y ayuno. Te está diciendo algo Cristo. Tu problema no se va a resolver al menos que te metas a ayunar y a orar. No desprecies el ayuno y la oración. No desprecies el ayuno y la oración. ¿Sabes por qué muchos desprecian el ayuno y la oración? Porque ellos son lo que Pablo dijo a los filipenses, ahí en Filipenses 3:19. Filipenses 3:19, Pablo dijo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuyo Dios es el vientre. Hay gente que nunca va a ayunar porque su Dios es su vientre. Su Dios es la comida. Muchos les causa escozor escuchar del ayuno. ¿Sabes por qué? Porque aman mucho la comida. Ellos tal vez no se dan cuenta, pero su Dios es la comida, cuyo Dios es su vientre. Hermanos y hermanas, Dios nos está llamando a ayunar. Dios nos está llamando a ayunar. ¿Por qué más debemos ayunar, hermanos? Mateo 9, 14 y 15. Mateo 9, 14 y 15. Mateo 9, 14 y 15. Dice así, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Impresionante las palabras de Cristo. Impresionante las palabras de Cristo. Le preguntan los discípulos de Juan el Bautista, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y nosotros y los fariseos hemos hecho del ayuno una práctica continua. Jesús les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué era lo que Jesús les está diciendo? Jesús les declaró que ante la pérdida de la presencia de Dios, ante la ausencia del poder de Dios, ante la ausencia de la manifestación del poder de Dios, ante la pérdida de la gracia de Dios, de la presencia de Dios, los cristianos y las cristianas se iban a meter a ayunar y a orar, buscando la presencia de Dios, pidiendo por la presencia de Dios, para traer la presencia de Dios. Es lo que está diciendo. Dice, pues ahorita no ayunan porque aquí estoy con ellos. Hago maravillas, hago milagros, les enseño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ya no esté con ellos, entonces se van a ver en la gran necesidad de ayunar y orar para que yo vuelva a estar con ellos,
para que no les falte mi gracia, mi poder, mi unción, mi sabiduría. Oh, cuántos hermanos y hermanas han perdido la presencia de Dios en sus vidas. Cuántos hermanos y hermanas tienen religión. De hecho, muchos hasta se enorgullecen de pertenecer a una gran iglesia, de pertenecer a una gran denominación. Se sienten a gusto, se sienten cómodos, se sienten felices, se sienten tranquilos, se sienten realizados, se sienten bien por asistir a un grupo, por asistir a una iglesia donde hay todo. Hay un buen conjunto, un buen equipo de sonido, buenos músicos, buenos cantantes. El ministro, el predicador, es un hombre de mucho conocimiento, de mucha letra, con mucho carisma, con oratoria, con todo y eso. Su presencia no está ahí. ¿Cuánta ceguera hay en este tiempo? Muchos hermanos y hermanas que antes experimentaron realmente, genuinamente, verdaderamente la presencia de Dios en sus vidas. Experimentaron lo que era tener a Cristo, vivir a Cristo, andar con Cristo, ver las maravillas de Cristo. Lo vieron, lo vivieron, lo experimentaron, lo palparon. Palparon el poder de Dios, la gloria de Dios, las maravillas de Dios. Hoy están huecos y vacíos. Hoy tienen nombre de que viven, pero están muertos. ¿Sabes qué espera Dios de ti? Que abras los ojos, que dejes de engañarte, que dejes de sobarte la conciencia, que aceptes la realidad, hermano y hermana. Tú has perdido la presencia de Dios. Tú ya no vives a Cristo, tú ya no experimentas a Cristo. Tú ya tienes mucho que dejaste de ver las maravillas de Dios. Esa es la realidad. ¿Qué espera Dios? Que te metas a ayunar y a orar. Que te metas a ayunar y a orar para recuperar su presencia, para volver a traer su presencia en tu vida, para volver a vivir a Cristo. Dice, van a ayunar cuando el esposo les sea quitado. Si ha ido Cristo de tu vida, métete a ayunar y a orar. Métete a ayunar y a orar. Dios espera que cuando un hermano, una hermana se da cuenta que ha perdido a Dios, que ya no disfruta la presencia de Dios, Dios espera que ese hermano, esa hermana, se vuelva a Dios, buscándolo en ayuno y oración. Dios quiere manifestarse a su pueblo. Dios quiere manifestarse en medio de su pueblo, pero su pueblo no está dispuesto a buscarlo de todo corazón. No está dispuesto a crucificar su carne con sus pasiones y deseos, pero el pueblo tiene un Dios cuyo Dios es su vientre, cuyo Dios es la comida. Dios espera que hermanos y hermanas despierten, se humillen ante Dios, diciéndole, te has ido de mi vida. Hoy tengo más letra, hoy tengo más conocimiento, hoy tengo más experiencia, pero antes sí te vivía y te experimentaba y veía tus maravillas, veía tus milagros, veía tu poder. Hoy no veo nada. Hoy ya no veo gloriosas convicciones de pecado. Hoy ya no veo gloriosas conversiones. Hoy ya no veo gloriosas salvaciones. Hoy ya no veo tu gracia sobre mi vida. Ahí en Joel 1:14. Joel capítulo 1, verso 14. Joel 1:14. Joel 1:14 dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová, y clamad a Jehová. Dios espera que los ministros, que los pastores se sinceren, salgan de su engaño, dejen de conformarse con tener un buen local, dejen de conformarse con que está llegando mucha gente a sus congregaciones, que dejen de conformarse y de engañarse porque la iglesia está creciendo, ha crecido numéricamente, se ha multiplicado numéricamente. La pregunta es, ¿hay maravillas? ¿Hay milagros? ¿Se está manifestando el poder de Dios? Dios espera que los ministros vean la condición real de la iglesia y que ellos sean los que convoquen a ayuno y a oración. Que ellos sean los que llamen a la iglesia a ayunar y a orar, buscando el poder de Dios, y que el pueblo de Dios en primer lugar se vuelva a Dios, se reconvierta a Dios, se convierta a Dios otra vez. Ahí en Joel 2, 12 y 13, Joel 2, 12 y 13, Joel 2, 12 y 13 dice así, por eso pues ahora dice Jehová,
Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Le está hablando al pueblo, no le está hablando a los impíos, a los ateos, no le está hablando a los paganos, le está hablando al pueblo de Dios, y le está diciendo: por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esto es lo que espera Dios, que los ministros llamen a la iglesia a una reconversión, que el pastor sea el primero que esté angustiado, afligido, porque no hay milagros, porque no hay maravillas, no hay milagros de conversión, no hay milagros de convicción de pecado, no hay milagros de salvación, no está la manifestación del poder de Dios. Y que el ministro sea el primero en caer postrado ante Dios, arrepentido, pidiéndole perdón por haber perdido su presencia. Dios espera eso. Ahí en 2 de Crónicas 7:14, 2 de Crónicas 7, 2 de Crónicas capítulo 7, del 11 al 14, 2 de Crónicas 7 del 11 al 14, 2 de Crónicas 7 del 11 al 14, dice así: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios promete traer restauración, traer bendición, si el pueblo se humilla, si el pueblo reconoce que ha perdido la presencia de Dios, si el pueblo reconoce que ya no vive bajo la nube, bajo la unción, bajo la gracia, y se humilla ante Dios. Dios promete restaurar, traer bendición, avivar a su pueblo, manifestar nuevamente su poder. De hecho, ahí en Joel, si me acompañas a Joel, capítulo 2, Joel capítulo 2, versículo 18 en adelante, Joel 2 del 18 en adelante, después de que los llama a ayunar y a orar, a convertirse a Dios con ayuno y lloro y lamento, y después de que los llama a que rasguen el corazón y que se conviertan a Jehová, su Dios. Y una vez que el pueblo responde a ese llamado, responde a esa convocatoria, en el verso 18 dice: y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, y su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y os hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros.
Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios está dispuesto a bendecir a su pueblo. Si el pueblo abre sus ojos, si el pueblo se sincera y ve su necesidad, ve su real condición. A Gedeón fue muy honesto, muy sincero. Él no se anduvo engañando, no se anduvo justificando. Gedeón dijo: y si Jehová está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? ¿Dónde están los milagros que nuestros padres nos han contado? Milagros gloriosos, maravillosos, impresionantes, que abrió el mar rojo, que lo sacó de Egipto. ¿Y ahora por qué ya no suceden milagros? Gedeón no se engañó. Gedeón no se sobó la conciencia. Gedeón no se justificó. Gedeón no dijo: bueno, pues es que sí, Dios debe estar conmigo porque el pueblo se ha multiplicado, ha crecido mucho la iglesia, tenemos un buen equipo de sonido, hemos construido un local muy grande, tenemos la iglesia más grande de la localidad, del pueblo. Gedeón no se justificó. Gedeón no se sobó la conciencia. Gedeón se sinceró. Fue muy honesto, fue muy sincero. Y dijo: Dios no está con nosotros. Y la evidencia de que Dios no está con nosotros: no hay milagros, no hay maravillas. Esa es la evidencia de que Dios no está con nosotros. No hay milagros, no hay maravillas. Y Gedeón se humilló y llevó al pueblo a humillarse, llamó al pueblo a humillarse. Y Dios se manifestó a ellos. A Dios le agradó la actitud de Gedeón. Hermanos, hermanas, no te engañes. No te sobes la conciencia, no te justifiques. Dios quiere que te asinceres, que seas muy honesto, muy sincero. Dios quiere que te des cuenta que hay una ausencia de Dios en tu vida. Dios quiere que seas honesto y que aceptes que las cosas no están bien, que las cosas no están bien en tu vida. Dios quiere que te asinceres y que te humilles ante Dios, clamando por su presencia, rogándole por milagros, por maravillas. Dios está llamando a su pueblo a ayunar y a orar. ¿Cuántos van a responder? ¿Cuántos se van a humillar ante Dios? ¿Y cuántos se van a sobar la conciencia y se van a justificar? Tal vez muchos, la inmensa mayoría lo va a hacer. Pero Dios está llamando a su pueblo a una reconversión, buscarlo con ayuno y lloro y lamento, que se conviertan de todo corazón a Dios. Dios espera sinceridad, Dios espera sensibilidad, Dios espera una respuesta. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta le vas a dar a Dios? Dile a Dios que trate con tu vida, que te separe, que te aparte, para que trate contigo, que tú puedas escuchar su llamado. Dios está deseoso de manifestarse, de hacer notorio su poder, pero ¿cuántos van a responder? ¿Cuánto le van a decir a Dios: te quiero buscar, Señor, de verdad te quiero buscar, me quiero humillar ante ti? Este género no sale sino con oración y ayuno. Hermanos y hermanas, hay pecados y hay tentaciones que te asedian, que te acechan, que te persiguen, y tal vez estás preso ya de algún pecado. Tú no vas a vencer en tus propias fuerzas, al menos que te metas a ayunar y a orar. Mientras no te metas a ayunar y a orar, olvídate de vencer el pecado. Olvídate de que vas a vencer el pecado. Olvídate que vas a vencer la carne. Olvídate de que vas a vencer al diablo. Este género no sale sino con oración y ayuno. Necesitas ayunar. Ahí está la victoria. Ahí está el secreto. Ahí está la clave del milagro. La clave de la liberación. La clave de la libertad. Ahí está. En el ayuno y la oración. ¿Qué vas a hacer? Dios te está llamando a ayunar y a orar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a responder? Cierra tus ojos. Hagamos una oración. Padre, no permitas que nosotros seamos de los que desprecian el ayuno y la oración. Que te busquemos en ayuno y oración. Estamos muy necesitados de ti, Señor. Vivimos tiempos de muchas tinieblas, de mucho engaño. Sencillamente, mucho, en un alto porcentaje de lo que se llama cristianismo. No lo es, Señor. Sencillamente no lo es. Muchos de los que se llaman cristianos sencillamente no lo son. Cuánto engaño en este tiempo, cuántas tinieblas, cuánto pecado, cuánta maldad en medio de tu pueblo, Señor. Oh Dios eterno, que nosotros podamos responder a tu llamado, que podamos responder a tu llamado, que podamos sensibilizarnos, que podamos escuchar la voz del Espíritu llamándonos a ayunar y a orar, porque tú quieres manifestar tu poder y tu gloria.
tú quieres manifestar tus maravillas. Que respondamos a tu llamado, Señor. Por favor, Padre, que así sea. Haznos sensibles, trátanos, quebrántanos, Señor. Abre nuestros ojos, que podamos responder a tu llamado. Te lo pido y te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Sepárame para ti, para alabanza de tu gracia. Apártame para ti y úsame, Señor. Con tu fuego purifícame, con tu poder perfeccióname. Sepárame para ti y úsame, Señor. Sepárame para ti, para alabanza de tu gracia. Apártame para ti y úsame, Señor. Con tu fuego purifícame, con tu poder perfeccióname. Sepárame para ti y úsame, Señor. Cuánto deseo tienes tú, Señor, de levantar una iglesia santa, sin mancha ni arruga, una iglesia gloriosa. Cuánto deseas, Señor, manifestar tu poder y tu gloria en estos tiempos. Ayúdanos a buscarte en ayuno y oración, no descansar hasta no ver tus maravillas, hasta no ver tus milagros, hasta no ver tu poder libertador, tu poder sanador, tu poder salvador, tu poder restaurador, Señor. Apártanos, que podamos buscarte con todo nuestro corazón, Señor. Que así sea, Jesús. Sepárame para ti, para alabanza de tu gracia. Apártame para ti y úsame, Señor. Con tu fuego purifícame, con tu poder perfeccióname. Sepárame para ti y úsame, Señor. Con tu fuego purifícame, con tu poder perfeccióname. Sepárame para ti y úsame, Señor. Con tu fuego purifícame, con tu poder perfeccióname. Sepárame para ti y úsame,
Señor. Que podamos responder a tu llamado, Señor. Gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias. Graba este mensaje en cada corazón, Señor. Trata con cada hermano, con cada hermana. Haz sensible a tu pueblo. Levántate, mujeres, conforme al Espíritu. Mujeres, conforme a tu corazón. Levántate, hombres, conforme a tu corazón, Señor. Por favor, que así sea, Padre. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo. Y muchas gracias por habernos hablado. Gracias por habernos hablado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo, hermanos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.